Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Vaya, hoy sí me van a disculpar porque, como se han dado cuenta, estamos utilizando una plataforma que para mí es desconocida, pero se hace necesario tratar de implementarla para poder utilizar un recurso que la universidad pone a disposición de todo su cuerpo docente. De tal manera que en la medida que vayamos haciendo, como en todo, ahí vamos a ir aprendiendo. Aprender haciendo. Veo que hay gente esperando. Vamos a admitirle. Ok. Me parece que todavía hay personas que todavía no ingresan. Ah, ah, ah. Bueno, si pueden escucharme, me gustaría que me volvieran a confirmar, por favor, porque hice un pequeño cambio aquí. Sí, Que... se escucha, licenciado. Perfecto, gracias, gracias por indicarme. A manera de opinión, es mejor Zoom. Es mejor Zoom, de verdad. Qué bueno escuchar esa opinión. Vamos a ver, voy a entrar con... Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver incluso cómo queda la grabación de esto. Vamos a admitirme a mí mismo. Vaya. Aquí puedo estar viendo en teoría. Vaya, déjenme tratar de ver si puedo lograr que la admisión sea automática y no estar admitiendo a cada persona. Vamos a ver si lo logro. De tal manera que la admisión de los que van entrando sea automático. Quienes pueden entrar, vamos a dejar que todos los que tengan el vínculo van a poder entrar según esto. Bien, bueno, vamos a ver entonces si podemos iniciar la actividad de hoy. Y como siempre, vamos a tratar de ver qué tenemos en la plataforma virtual. Estamos en procesos declarativos. Ustedes son el grupo B2, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la presentación semanal. Estamos en la semana 17. En esta semana nos corresponde hablar sobre la audiencia única que se desarrolla dentro de un proceso abreviado. Y vamos a aprender lo relacionado con la audiencia única tanto en su aspecto teórico, pero principalmente en su aspecto práctico. Aquí, como ustedes bien lo saben, hay algunas actividades. Por ejemplo, tenemos indicaciones semanales en las cuales dice dentro de nuestro estudio del proceso declarativo abreviado, esta semana nos corresponde aprender y hacer una audiencia única. Es decir, vamos a hacer la simulación de la audiencia única dentro del proceso abreviado. Y como siempre, para ello necesitamos estudiar las veces que sea necesario las disposiciones que en el Código Procesal Civil y Mercantil regulan el proceso abreviado y en particular
la audiencia única que se desarrolla dentro del mismo. Solamente son 6 artículos, del 425 al 430, los que tenemos que familiarizar. Permítanme un segundo, necesito mandar un mensaje. Ajá. Vale, les decía que hay que estudiar algunos artículos en el Código Procesal Civil y Mercantil, especialmente los artículos 425 al 430. Pero también resulta de mucha utilidad ver lo que la doctrina tiene que decir al respecto. Y en este caso, nosotros estamos acompañando nuestro estudio del código con esta obra publicada por el Consejo Nacional de la Judicatura y que se llama Código Procesal Civil y Mercantil Comentado, en su versión 2016. Aquí hay unas páginas que también se nos recomienda leer como parte de nuestro aprendizaje de la audiencia única dentro del proceso abreviado. Y son las páginas 64 al 79. Contraseña dice que le está pidiendo a alguien. Qué raro. Siempre potenciando el aspecto colaborativo del aprendizaje, se ha compartido un vínculo a un video de YouTube que contiene una pequeña exposición hecha por un estudiante de ciencias jurídicas cuyo tema es precisamente el proceso abreviado y que te puede de alguna manera ayudar a comprender, dicho con palabras de un par, de un estudiante de ciencias jurídicas. Aquí tenemos la actividad de evaluación de la semana, que a diferencia de la semana anterior, esta vez sí es, o será mejor dicho, evaluada sumativamente. Es decir, esta vez vamos a simular la audiencia única dentro del proceso abreviado en equipos de 5 personas. Entonces necesitamos integrar estos equipos de 5 personas para poder trabajar juntos con la simulación de la audiencia única dentro del proceso abreviado. Aquí ustedes pueden ver cuáles son los recursos que se han puesto a la disposición de ustedes. Incluso se ha compartido también una tesis elaborada por estudiantes de ciencias jurídicas como parte de su proceso de graduación y es de la Universidad de El Salvador. Una tesis que se titula La estructura del proceso abreviado en el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil. Una tesis que se recomienda también su lectura en ciertas páginas, de la 64 a la 79. Nuevamente, para que ustedes puedan aprender un poco más sobre este proceso. ¿Qué más tenemos? Bueno, la actividad de evaluación, como se dice, con equipos de 5 integrantes. 2 compañeros van a hacer la parte demandante, 2 la parte demandada y el otro será el juez de la causa. El caso es de libre elección, puede ser un caso civil o puede ser un caso mercantil, pero recuerden, tiene que ser un caso que deba ser tramitado de conformidad con las reglas del proceso abreviado. La simulación se hará utilizando la misma dinámica de siempre. La grabación será colaborativamente, la suben a la nube, YouTube, Vimeo, Google Drive, Dropbox, OneDrive o cualquier otro depósito o almacén de archivos.
Y un integrante del equipo va a compartir el vínculo para poder descargar el video que ustedes han producido. Esa grabación debe ser sin cortes, es decir, tienen que hacerla corrido, de una sola vez. Antes de grabar, por supuesto que pueden hacer los ensayos, las pruebas que consideren necesarias, pero al momento ya definitivo de hacer la grabación, repito, esta tiene que ser sin cortes que evidencien una edición posterior. Y si necesitan pues prueba testimonial o pericial, entonces deberán pedir apoyo a los compañeros integrantes de otros equipos. Bueno, les aclaro que a petición de un equipo me dijeron que moviera la fecha final para entregar este link, y efectivamente lo vamos a mover para el siguiente domingo. Es decir, no para este, sino para el siguiente domingo. En otras palabras, van a tener unos 10 días para poder trabajar, quizás más, 10, 11 días para poder trabajar esto. Así que esa sería como la pequeña explicación. Hay, como siempre, algunos contenidos que se han publicado también y que, repito, ustedes pueden analizar. Aquí, por ejemplo, la audiencia única del proceso abreviado. Entonces aquí hay un menú con los diferentes contenidos, la situación problemática, la competencia a desarrollar durante la asignatura, la pregunta de reflexión, las lecturas, que son las mismas que ya compartí con ustedes, el criterio de medición de este cómputo, las actividades tanto de aprendizaje como de enseñanza, la actividad evaluada, que es la que acabamos de comentar, y ciertas preguntas o cierto desarrollo de contenidos que también se comparte con ustedes. Entonces la idea, repito, es que ustedes puedan leer estos contenidos, de ser posible, de manera anticipada a la sesión. Y si no, pues aquí podemos hacer alguna retroalimentación en cuanto a estos contenidos. Bien, les pregunto, ¿alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta en cuanto a lo que ha leído sobre la audiencia única o sobre el proceso abreviado en términos generales? Si tienen alguna inquietud, la pueden hacer ahorita. Hola, Lee, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí, como siempre, sí que estaba leyendo el material que nos dejó en Canvas de hacer una de las diferencias del proceso común y del proceso abreviado era que si por ejemplo, en esta parte, el demandante no asistía, a diferencia del proceso común, se le ponía cargos de cuotas procesales. ¿A qué se refiere Lee cuando habla acerca de esto, o qué es una cuota procesal y en qué momento se aplica? Con gusto. Un pajito de hielo aquí en la boca. Vamos a remitirnos al Código Procesal Civil y Mercantil y les voy a mostrar cómo yo, por ejemplo, los documentos de PDF los visualizo con una aplicación o un programa que se llama Acrobat. Acrobat, yo tengo la versión Pro, Acrobat Pro. Bueno, pero
todas las aplicaciones que sirven para leer documentos digitales tienen obviamente un buscador, un motor interno de búsqueda. Entonces yo lo utilizo muchísimo y obviamente me gustaría que ustedes también aprendan a utilizarlo, ¿verdad? Porque es bien sencillo. Yo únicamente hago clic en control F y entonces me aparece aquí un recuadro, un cuadrito donde me dice buscar. Entonces en el caso concreto yo voy a poner costas, así. Y aquí habla, por ejemplo, en el artículo 13 aparece la primera referencia que contiene el término costas. Dice que la infracción de las obligaciones de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal se sancionará con la condena en costas y con el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiera causado el infractor, sin perjuicio de que el juez remita a la sección de investigación profesional de la Corte la certificación sobre la conducta. Entonces aquí tenemos una primera referencia a las costas, al hablarse aquí de condena en costas. Y miren qué interesante. Continúa diciendo, y con el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiera causado el infractor. Con eso nos aclara que la indemnización de daños y perjuicios y las costas son cosas diferentes. Ya es como algo que podemos ir aprendiendo y que tiene que ver con su pregunta, es decir, con las costas. Luego aparece otra referencia a las costas en el artículo 45, la siguiente en el 46, la siguiente en el 57, la siguiente en el 74, la siguiente en el 109, en el 115, inciso final, en el 125, en el 127, en el 131, en el 133, 184, 217, 237. Yo creo que por aquí anda lo que usted mencionó como base legal de su pregunta, el 251. La asistencia al acto de conciliación es obligatoria para las partes o sus representantes. Si estando debidamente citadas las partes no compareciere el solicitante, ni alegare causa justa, se tendrá por no presentada la solicitud, debiéndose archivar todo lo actuado. Si no compareciere la otra parte y tampoco alegare justa causa, se considerará sin efecto la conciliación intentada y en ambos casos el no compareciente será condenado en costas. El 260, el 262, pero aquí quería llegar en realidad al 271, que es el capítulo que regula de manera expresa y concreta la condena en costas. Dice de que, como regla general, cada parte pagará los gastos y las costas del proceso causados a su instancia, a medida que se vayan produciendo. La regla general, entonces, en cuanto a las costas, es que cada parte las va a cubrir a medida que éstas se vayan produciendo. Sin embargo, según el artículo siguiente, el 272, en primera instancia,
el pago de las costas se impondrá a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Eso es como una especie de sanción por haber intentado una pretensión que fracasó en su totalidad. Es decir, se movilizó, digámoslo así, se puso en acción o en actividad al órgano jurisdiccional por una pretensión que fue desestimada del todo. Entonces, se sanciona, por qué no decirlo, con las costas ocasionadas a la parte contraria, a aquel que instó esa pretensión que no tuvo éxito. En este caso, el que deba pagar solo estará obligado a hacerlo en lo que corresponda conforme a arancel. Y aquí es donde radica lo que yo llamaría la mayor frustración en cuanto a este tema, porque el arancel que nosotros tenemos es un arancel que data de hace muchos años y lamentablemente no ha sido actualizado. Es decir, no se ha trabajado legislativamente con él para ponerlo al día, digámoslo así, con el costo actual de la vida. Y los valores que se consignan en el arancel son irrisorios, son risibles, son ridículos, son muy bajos en comparación a los costos reales en que se incurre. Y por eso es que, digámoslo así, es muy poca la gente que reclama, digámoslo así, que se le compense o que se le paguen las costas procesales, aunque tenga derecho a ellas. Es decir, casi nadie hace efectivo ese reclamo de costas procesales. Si la estimación o desestimación de las pretensiones fuere parcial, cada parte pagará las costas causadas a su instancia, y si hay costas comunes, por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad. Litigar con temeridad equivale a litigar de manera atrevida o de manera poco sustentada o poco razonable. Es decir, uno litiga con temeridad cuando allá en el fondo uno sabe que el pleito es de puro gusto, que es como pelear por pelear, y aún así uno interpone una acción o una excepción, porque también se aplica a la parte demandada, no solo a la parte demandante. Entonces, las costas básicamente es como una cantidad de dinero que se le obliga a pagar a una de las partes cuando ha visto rechazadas todas sus pretensiones. De tal manera que eso mismo podría ser un indicativo de que litigó con temeridad. Pues es decir, imagínense que le rechazan todas las pretensiones, es porque de alguna manera no estaban bien sustentadas. O quizás no logró producir la prueba necesaria y suficiente para que se le diera la razón. O sea, para acreditar los hechos que narró o enumeró en su demanda. Entonces, efectivamente, y si seguimos buscando el término costas, obviamente vamos a llegar a esa parte a la que usted se refiere, en donde se sanciona, se sanciona con la condena en costas a aquel que no ha comparecido. Vamos a ver, en el artículo 425, que precisamente hace referencia a la audiencia única en el proceso abreviado, si el demandante, fíjense bien, el actor
el que presentó la demanda simplificada. Si el demandante, citado en forma, no compareciese, ni hubiere alegado causa que motive la suspensión de la audiencia, se le tendrá por desistido de su demanda, siempre que el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso. Este desistimiento, es decir, la circunstancia de no haber llegado el demandante sin causa justificada a la audiencia, implica también que se le impongan las costas causadas. Y además de las costas, que se le condene a indemnizar al demandado que sí compareció, siempre y cuando el demandado lo solicite. Y no solo eso, no basta con comparecer y solicitar la indemnización, también hay que acreditar los daños y perjuicios que ha sufrido. Y es que miren, el primer requisito para que proceda una indemnización de daños y perjuicios es que efectivamente existan perjuicios. Es que esa es la base fáctica del reclamo. Si no hay perjuicios, no hay nada que reclamar. O sea, tienen que haber perjuicios para que se pueda reclamar su indemnización. Si no hay perjuicios, repito, ¿qué está reclamando? No hay nada que reclamar. Entonces, otra vez, las costas del proceso y los daños y perjuicios son cosas diferentes. Pero en ambos casos, o por supuesto, hay que acreditar la existencia de las mismas. Bien, espero que con eso haya contestado más o menos su pregunta en cuanto a esta condena en costas, lo que significa y en qué casos se puede sufrir esa condena. Y lo que tal vez es más importante, la manera en que a partir de un motor interno de búsqueda, ustedes pueden también buscar algunos términos, algunas palabras claves, algunos conceptos, y de esta manera también ir enriqueciendo su aprendizaje autónomo. Eso es muy importante, saber cómo buscar. Incluso ese buscador de internet, el Google, tiene tantas cosas, pero hay que saber buscar. Es una habilidad que también se desarrolla con la práctica y con el tiempo. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Porque si no tienen preguntas, a mí sí me gustaría hacer un par de preguntas a ustedes. Así que yo mejor aprovecharía y preguntaría yo, antes que me pregunten a mí. Vamos a ver, dijo un ciego. Vamos a ver, Federico. Federico, le quiero hacer una pregunta. ¿Está por ahí? Sí. Vaya, mire. Recordemos juntos cuál es el ámbito de aplicación del proceso abreviado. Es decir, en qué casos una pretensión tendría que ventilarse por medio de un proceso abreviado y no un proceso común. Si alguien más quiere participar, lo puede hacer. Nomás active el micrófono y opine. Pero sí me gustaría que repasemos eso. Recuerdo que es en los casos de disolución de una sociedad. Se me han escapado los otros, se me ha escapado. Y ahí los requisitos de la cuantía. Eso. Por ahí quería que comenzáramos, por la cuantía. ¿Cuál es el valor que determina, como quien dice, cuál es la cantidad de dinero que determina si lo hacemos en común o en abreviado? Menos de 25. Sí, son 25.000 colones. Ajá. Dale. Así es. 25.000 colones, equivalente en dólares. Exacto. De tal manera
que si no sobrepasa esa suma, entonces se va en un abreviado. Pero si la sobrepasa, aunque sea en un centavo, entonces habría que hacerlo en común. 25.000 colones o su equivalente en dólares. Para determinar el equivalente, el factor de conversión sigue siendo 8.75. Es decir, tendríamos que dividir 25.000 entre 8.75 para determinar la cantidad en dólares, ya que ese, repito, es el factor de conversión, 8.75. Bien, pero ese criterio es el que tiene que ver con la cuantía. Sin embargo, con total independencia de la cuantía, hay cuatro pretensiones, llamémosle así, más, que igual tienen que conocerse en proceso abreviado. O mejor dicho, la ley dice que se conozcan en proceso abreviado. Tratemos de recordarlas. Vaya, ¿quién me dice en cuál artículo lo podemos encontrar? Porque no está en el 418 y siguientes, ya que el 418 y siguientes no contienen esa información. Entonces, ¿en cuáles artículos hay que buscarlos? Vamos, ayúdenme. Digamos que me pongo al principio del código, al inicio, y uso el buscador. Uso el buscador. En el 241. Cabal. Pero quiero hacer este ensayo. ¿Qué palabrita podría escribir aquí en este diálogo para llegar a donde quiero llegar? Probemos. Abreviado. Muy bien, abreviado. Abreviado, ok. 17, 30, 31, 65, 100, 103, 107, 113, 114, 116, 222, 239. Por aquí. Efectivamente, la respuesta la encontramos en el artículo 241, que se titula Ámbito del proceso abreviado. Y en este artículo es donde nos está diciendo que se van a decidir por los trámites del proceso abreviado las demandas cuya cuantía no supere los 25.000 colones o su equivalente en dólares. Eso lo acabamos de ver. Entonces, esto es lo que nos interesa, lo que dice a continuación. Además, se decidirán por este trámite cualquiera que sea su cuantía. Y aquí está. Las demandas de liquidación de daños y perjuicios. Las demandas de oposición a la reposición judicial de títulos valores. Las demandas relativas a la disolución y liquidación judicial de una sociedad y las demandas de nulidad de sociedades. Entonces, 3 de estas son eminentemente mercantiles. 3 de ellas, las últimas 3 son eminentemente mercantiles. Los títulos valores son documentos mercantiles. Una sociedad es un comerciante social. Y los últimos 2 tienen que ver con sociedades. Disolución y liquidación y nulidad. Entonces, títulos valores y sociedades en cuanto a disolución, liquidación y nulidad tienen que conocerse en un proceso abreviado. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Rudis. Veamos a ver si está por allí Rudis. Quiero hacerle una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Rudis. Mire,
Supongamos que por ignorancia o descuido o por la prisa, un tribunal, a pesar de lo que dice este artículo 241, una demanda de estas cuatro, por ejemplo, la nulidad de una sociedad, el tribunal le da el cauce de un proceso declarativo común. Es decir, el tribunal no toma en cuenta lo que dice este artículo 241, que dice de que tiene que ser proceso abreviado. Pero no, él viene y admite la demanda, le da el plazo para contestarla por escrito a los representantes de la sociedad. Luego convoca a una audiencia preparatoria, después a una audiencia probatoria y bueno, le da, repito, el trámite de un proceso declarativo común, sin tomar en cuenta que el artículo 241 nos habla de que tiene que ser en un proceso abreviado. Bien, dicho eso, mi pregunta sería, ¿cuál es el efecto o la consecuencia jurídica de haber actuado así? Pues yo entendería que la consecuencia sería lo que es una nulidad de la pretensión que se estaba entablando, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿alguien quisiera opinar al respecto de las otras personas que están presentes en la sala? Hola. Yo, ese ejemplo que está poniendo me recuerda a la sentencia que leímos la semana pasada, en donde se declaró que la Cámara detectó esa anomalía ahí de que al final se había seguido por una línea creo que era el común, y era por el abreviado, y que al final la declaró inadmisible, si no mal recuerdo. Muy bien, muy bien. Vaya, le voy a explicar por qué todo esto tiene que ver con algunos principios, derechos, garantías contenidos en la Constitución. Es decir, digamos que la nulidad en sí misma no es como arbitraria o antojadiza, caprichosa o sin un fundamento, infundada. No, la nulidad procesal, por supuesto, es como una sanción ante el incumplimiento, la inobservancia o el quebrantamiento de principios que justifiquen el dejar sin efecto todo lo actuado. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver si encontramos algún artículo que aquí está, el 244. Yo les voy a pedir ahorita mismo, y ahí está en pantalla, que lean el artículo 244, porque ese nos da la solución, digámoslo así, al caso que yo les planteé. Dice este artículo: las normas referentes a la clase de proceso en el que habrá de sustanciarse una pretensión tienen carácter imperativo.
Ese es un principio, es una regla, que las normas que determinan la clase de proceso que hay que iniciar y seguir, esas normas son imperativas y podrán ser consideradas de oficio por el juez. Es decir, aunque no se le diga, aunque no se le pida, el juez puede de oficio considerar esas normas, esa clase de proceso que hay que seguir. Pero, y aquí viene el pero no procederá la declaración de nulidad cuando se hubiera tramitado según el procedimiento común. Entonces, yo quiero que ustedes tomen muy en cuenta lo que dice este artículo. Si se le da el trámite del proceso común, no procederá la declaración de nulidad. En el ejemplo que yo les acabo de plantear, era el de una nulidad de una sociedad que se había planteado y que por error el juez le dio trámite de proceso común, cuando, según el artículo 241, debió haberle dado trámite de proceso abreviado. Entonces, en ese caso concreto, no procede la declaración de nulidad, porque debiendo hacerse en abreviado, se hizo en común. No procede la nulidad. Repito, porque se hizo en común y debió haberse hecho en abreviado. Pero no procede la nulidad. ¿Por qué no procede? Creo que ya se los he explicado. No procede porque en el proceso común hay amplitud de trámites, hay más oportunidades de defensa, hay más como chance para hacer valer tanto las pretensiones como las excepciones o medios de defensa. Es decir, es un proceso que está dotado con mayores oportunidades de defensa de los respectivos intereses de cada quien, a diferencia de un proceso abreviado o de un proceso especial, porque también se aplica esto que estoy diciendo a los procesos especiales. Si debiendo llevarse en un proceso posesorio se lleva en un proceso común, se aplica lo que les estoy diciendo. Cuando se da trámite a una pretensión según las reglas del proceso común, no hay nulidad, porque no hay indefensión, porque no hay quebrantamiento, inobservancia o violación a las garantías constitucionales de audiencia, de defensa, de contradicción. No la hay, todo lo contrario. Debiéndosele dar pocas posibilidades, se le dieron muchas. No hay agravio, no hay motivo de queja válida. Distinto es lo opuesto. Y allí sí, traemos a nuestra memoria la sentencia última que estuvimos analizando, donde es lo contrario a lo que yo les acabo de plantear. Porque yo les planteo que lo que se tiene que ver en un abreviado se vio en un común. Pero en la sentencia que analizamos era lo contrario. Lo que debió verse en un proceso común se vio en un abreviado. Y ahí sí hay problema. Ahí sí hay inobservancia al debido proceso, porque se le restringieron las oportunidades de defensa
a cualquiera de las partes. Ahí no solamente a la demandada, también a la demandante. Es decir, ambas partes se ven agraviadas por esa decisión tomada por un tribunal de conocer en proceso abreviado lo que debió conocerse en un proceso común. Entonces, tomen muy en cuenta esto porque de alguna manera es lo que nos permite distinguir entre los distintos tipos o clases de procesos que hay. Proceso común versus proceso abreviado. Bueno, les quiero hacer otra preguntita. Y esta es bien sencilla. Se la voy a hacer a Daisy. Daisy, ¿está por ahí? Contésteme, por favor. Sí, por aquí estamos. Vaya, mire. Dígame si es tan amable y así, según su memoria le permita recordar, ¿cuáles son los requisitos que debe contener una demanda simplificada? Bueno, por lo que yo recuerdo más que todo, pues prácticamente son como la misma de la común, ¿verdad? A quién va dirigido, al tribunal, específicamente identificarse, ¿verdad? El abogado, y luego pues relación de los hechos, todo eso, más o menos me recuerdo. Muy bien, perfecto, perfecto. Fíjese usted que cuando uno está estudiando algo, no importa qué sea, siempre es bueno conocer los detalles, las características, las cualidades. Es decir, necesitamos poder describir, ¿verdad?, el objeto de nuestro estudio. Entonces, con eso en mente, pues bien hecho, usted tiene una idea, tal vez no perfecta, ¿verdad?, pero suficiente de lo que debe contener una demanda simplificada. Por cierto, no es lo mismo proceso simplificado que demanda simplificada. Son cosas diferentes. Y es importante conocer cuál es esa diferencia, ¿verdad?, entre un proceso simplificado y una demanda simplificada. A la demanda simplificada se refiere el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es más, yo creo que la podemos perfectamente visitar. Aquí tenemos en el artículo 418 los requisitos, llamémosle mínimos, de una demanda simplificada, que es, repito, la demanda con la que arrancamos un proceso declarativo abreviado. Un proceso simplificado es aquel que por alguna razón no cumplió con todas las fases o las etapas que integran su estructura. Es decir, podemos, por vía de ejemplo, decir que un proceso, digamos, en su estructura, lleva demanda, lleva juicio de admisibilidad, lleva prevenciones a veces que tienen que ser cumplidas, a veces no, pero en todo caso lleva emplazamiento para contestar la demanda en caso de que se admita. Es decir, admisión, emplazamiento. Lleva contestación, es decir, hay que contestar la demanda por parte del demandado. Luego tenemos una audiencia preparatoria y finalmente una audiencia probatoria. Luego tenemos dentro de ella el fallo, finalmente la sentencia. Luego viene la etapa de los recursos o en su caso la de ejecución. Es decir, hay una estructura que todos los procesos tienen y que la misma ley
se encarga de desarrollar. Entonces, de repente podemos encontrarnos con un proceso que por cualquier circunstancia no cumplió con todas esas fases o etapas de su estructura. Ese sería el proceso simplificado. Es decir, uno que no terminó, digámoslo así, de cumplir todas las fases o las etapas que por lo general lo componen como tal. Ese sería el proceso simplificado. Pero proceso simplificado no equivale a proceso abreviado, que conste. No es lo mismo. Un proceso común puede ser simplificado si en él, por vía de ejemplo, se omite la audiencia probatoria. Ese es un ejemplo y que está contemplado como una posibilidad en nuestro código. Si, por ejemplo, terminada la audiencia preparatoria de un proceso común, pues se concluye de que no hay necesidad de una audiencia probatoria, porque toda la prueba ya está incorporada en el expediente. Ejemplo, solamente era prueba documental. No hay necesidad de prueba testimonial, ni de reconocimiento judicial, ni de peritos, ni de nada. Solo prueba documental. Entonces, en ese caso, no hay necesidad de una audiencia probatoria. Y el proceso queda listo para sentencia. Y la sentencia se dicta dentro del plazo que la ley da, sin audiencia probatoria. Ese, repito, es un ejemplo, y el único que se me ocurre de momento, de un proceso simplificado. Digo eso porque demanda simplificada es una cosa y proceso simplificado es otro. Proceso abreviado es una cosa y proceso simplificado es otra cosa diferente. Así que no se vayan a confundir pensando que con una demanda simplificada nosotros arrancamos un proceso simplificado. Eso no es cierto. Con una demanda simplificada nosotros arrancamos un proceso abreviado, no simplificado. Y efectivamente aquí están los requisitos. La designación del juzgado ante quien se presente, la identificación de las partes, demandante, demandado y terceros interesados que deban ser llamados, así como sus, diría yo, más propiamente, los lugares donde puedan ser localizados para efecto de notificación. Aquí dice sus domicilios, pero yo pienso que el legislador quiso decir sus lugares de residencia. Es decir, sus domicilios, pero también el lugar donde puedan ser encontrados para efecto de notificarle cualquier actuación. Una enumeración suficiente de los hechos que justifiquen la razón de ser de la petición. Fíjense que nos habla de una enumeración suficiente, como queriendo dar a entender que no es necesario explayarse tanto, que no es necesario ser tan detallista, que basta con una enumeración suficiente, no tan prolija, sino concreta, puntual, concisa, de los hechos que justifiquen la razón de ser de la petición, la causa de pedir. Luego, la petición correspondiente. Miren, cualquiera pensaría que esto no es importante, pero créanme, es de la mayor importancia. Nosotros necesitamos ser muy claros, muy puntuales, muy concretos a la hora de pedir. Y se pide en la parte de la demanda llamada petición o pretensión, le podemos poner también, no importa, es igual, la petición. Yo no, digamos, no avalo, o me parece que es impropio, que usted pida en
en el lugar de la demanda donde se le ocurra pedir. No, hay que ser ordenado, hay que tener, como quien dice, un orden, hay que seguir una estructura lógica al momento de redactar. Entonces, la parte petitoria, repito, tiene que ir al final, después de haber hecho todas las argumentaciones y todas las narraciones fácticas necesarias, pero la petición tiene que ser al final. Eso me recuerda, y hasta risa da, había un equipo de abogados, eran 2 o 3, si mal no recuerdo, en una audiencia oral, era penal, por cierto, era penal, era en un proceso de esos de los tribunales especializados, bien me acuerdo yo, era un equipo como de 2 o 3 abogados, pero el primero que se levantó para hablar, terminó su exposición pidiendo. Es decir, él se levantó, habló un poquito y luego pidió al juez y se sentó. Su compañero de fórmula se paró para decir lo que le tocaba decir a él, es decir, para intervenir. Y el juez le dijo, por favor, siéntese. Pero su señoría, si somos 3, no, pero es que su compañero de fórmula, él ya terminó y ya pidió. No, pero es que tenemos otras peticiones. Sí, pero ya no tiene chance para hacerlo. Entonces, lo traigo esto como moraleja porque si usted no es ordenado y usted pide, por ejemplo, en la parte medular, ahí pide, se puede topar con algún juez que de ahí en adelante ya ni le lea lo que usted escriba. De ahí en adelante, porque ya pidió. Claro, tal vez sea una actitud un poco papista, ¿no? Pero la moraleja y el consejo, la recomendación aquí es que hay que ser ordenado. Eso por una parte. Pero por la otra, si a usted se le olvida pedir algo, aunque en los hechos vaya implícito que lo iba a pedir, pero si no lo pide, eso no le va a ser concedido. O sea, un juez no le va a dar aquello que usted no le ha pedido. Principio de congruencia. Principio dispositivo. El interés es la medida de la acción. Entonces tome nota de lo que le estoy diciendo al momento de redactar sus escritos, al momento de pedir, y eso se aplica cuando está pidiendo verbalmente también. Es decir, asegúrese de incluir todo lo que deba incluir, porque aquello que se le olvide, el juez no se lo va a conceder, ni tampoco el juez va a asumir o a presumir o a sobreentender o a dar por sentado, a leer entre líneas. No, el juez no va a hacer eso. Así que esta parte de la petición es de la mayor importancia. Y luego nos habla de una fecha y de una firma. Luego sigue diciendo que de la demanda y de los documentos que la acompañen se presentarán tantas copias como demandados y demás interesados en el proceso haya, más una. Eso es algo que también debemos tenerlo muy en cuenta, que tenemos que sacarle fotocopias a la demanda, una por cada demandado o demás interesados, más una. Esa otra es para que el juzgado vaya formando un copiador. O sea, llevan el original y a la par llevan un copiador para que en caso de extravío del original, el copiador pueda servir como instrumento para la reposición de un expediente judicial extraviado o deteriorado
o destruido en todo o en parte. Es decir, hay una copia de reserva, llamémosle así. Pues nosotros contribuimos a la formación de esa copia presentando también una copia adicional que servirá para ese propósito. Así que no se les debe olvidar eso. Yo en lo personal siempre saco 2 o 3 según cómo esté en mi bolsillo en ese momento, de copias adicionales. Es decir, es mejor que sobre y no que falte, ¿verdad? Y eso pues puede dar lugar también a una prevención que nos atrase un poco el trámite que nosotros queremos iniciar. Bien, quiero hacer otra pregunta. Bueno, ya tenemos aquí qué son los requisitos mínimos que debe contener la demanda simplificada. Pero le quiero preguntar vamos a ver a Daniela. Daniela me parece que está por ahí también. Mire que tengo poquita asistencia hoy, como que solo ustedes como que van a aprovechar. Daniela, ¿está por ahí? Silic. Vaya, mire, usted ha oído una palabrita que se llama preclusión de la prueba documental. Había escuchado antes ese término, preclusión de la prueba documental. Bueno, pues es como un derecho a la prueba, por medio de demostrar algo en base a hechos. Vaya, preclusión, le explico a usted y a los demás. Preclusión es una palabrita que da la idea de una conclusión anticipada. Preclusión, tal vez no, bueno, sí, en el contexto de la prueba documental, sí, a eso se refiere. Pero es un término procesal que significa que cuando una etapa procesal, por supuesto, ya pasó, cuando una etapa del proceso ya se cumplió, no se puede retroceder. A eso se refiere el término, preclusión. Es decir, si por vía de ejemplo, un proceso se da un plazo para contestar la demanda, un plazo de 20 días, por ejemplo, y esos 20 días transcurren, pasan, se cumplen. Entonces, de repente, llega el demandado y le dice al juez, señor juez, fíjese que he estado bien ocupado estos últimos días porque hemos tenido inventario allí en el trabajo y no, hombre, y viera que ha estado bien duro. Entonces yo le quisiera pedir, señor juez, que me dé unos 10 días más para poder contestar la demanda. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo en el fondo? Le está pidiendo que una etapa que ya está superada, una etapa procesal que ya pasó, le está pidiendo que retroceda. Es decir, como que no hubiera pasado ese tiempo. Miren, eso es imposible desde la óptica legal y procesal. No se puede. ¿Por qué? Porque cada etapa, una vez cumplida o fenecida, digámoslo así, ya precluyó. Es decir, ya no hay forma de retroceder. Ok. Dicho eso, así explicado de esa manera, tal vez no tan técnica, la preclusión de la prueba documental está regulada en los artículos 288 y 289 del Código Procesal Civil y Mercantil. Repito, 288
y 289. Y lo vamos ahorita mismo a buscar. 288 y 289. Espérenme que aquí como que estaba en otro lado. Y consideraciones generales. Partiendo de la premisa sentada en el artículo 17, inciso 1 grado, entendemos... Ok, ya estuvo ya. Vaya. Aquí está, miren, el 288 y el 289. De hecho, el 289 así se titula. Preclusión de la aportación documental. Vaya. ¿Qué dice el 288? Vamos a ver si podemos... déjenme... Este es flow. Vaya. Vaya. Daniela sigue ahí. Ayúdeme a leer ahí en pantalla, por favor. Aportación de documentos con los escritos iniciales. Artículo 188. Junto con la demanda y la contestación de la demanda y junto con la reconvención y la contestación de ella, se deberán aportar los documentos que acrediten los presupuestos procesales, así como el poder del representante procesal. También se aportarán los documentos o dictámenes que comprueben el valor de la cosa litigiosa a efectos de competencia y procedimiento. Con los escritos iniciales se habrán de aportar en todo caso los documentos probatorios, en que las partes fundamenten su derecho. Si no se dispusiera de alguno de estos, se describirá su contenido, indicándose con la precisión el lugar en que se encuentren y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Se aportarán también los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones en el caso de que alguna de las partes sea representada por la Procuraduría General de la República. No tendrá que aportar con la demanda o con la contestación el dictamen pericial, sino que se podrá limitar a anunciarlo o solicitarlo. Asimismo, deberán aportarse aquellos otros documentos que este código u otra ley exijan expresamente para la admisión de la demanda. Muy bien, muchas gracias Daniela por haber leído esta parte. ¿Qué es lo que aprendemos entonces de esta norma, de este artículo? Aprendemos que los documentos se tienen que aportar junto con la demanda, en el caso del demandado, y junto con la contestación de la demanda, en el caso del demandado, junto con la demanda, en el caso del demandante, y junto con la contestación, en el caso del demandado. Si hubiera reconvención, pues igual, junto con la reconvención hay que adjuntar los documentos. Y junto con la contestación de la reconvención, pues habría también que adjuntar los documentos. En otras palabras, hay varias clases de prueba. Está la prueba de testimonio, está la prueba por reconocimiento judicial, está la prueba por, digamos, un reconocimiento que haga la propia parte o la parte contraria, que antes se conocía como la confesión o reconocimiento de los hechos por sí mismo. Hay prueba pericial, hay prueba por presunciones, ¿por qué no? Pero también hay prueba documental.
Este artículo hace referencia exclusiva a la prueba documental, es decir, a aquella prueba que nosotros queremos hacer valer, pero a través de documentos. A eso se refiere. También se habla de dictámenes periciales, en el entendido de que un dictamen es también un documento. Claro, lo que el documento contiene en ese caso es lo que un perito ha descubierto, ha analizado, ha concluido. Pero en todo caso se trata el dictamen en sí mismo de un documento que también tendría que ser presentado junto con la demanda o junto con la contestación por regla general. ¿Y por qué digo por regla general? Porque aquí tenemos una excepción. Cuando una de las partes es representada por la Procuraduría, entonces a él se le exime, pero tendrá que anunciarlo o solicitarlo. Ahora, ¿qué pasaría o cuál es, si le podemos llamar así, la sanción si usted, digamos, no cumple con este momento procesal que la ley le dice que debe aportar los documentos? ¿Qué pasaría si usted no lo hace? Entonces, aquí en el 289 está la consecuencia. Es decir, está lo que va a suceder procesalmente hablando. Y es que precluye la oportunidad para hacerlo. O sea, ya no lo puede hacer más. Fíjense lo que dice. Cuando no se aporten los documentos inicialmente, o no se designe el lugar donde se encuentren, precluirá la posibilidad de aportarlos. Esta es, como regla general, la sanción, la consecuencia jurídica por no haberlos presentado junto con la demanda o junto con la contestación. Claro, esto es regla general, porque hay excepciones, salvo que la ley autorice excepcionalmente a hacerlo en momento no inicial, por ser posteriores a los actos de alegación o anteriores pero desconocidos. Bueno, aquí nos da entonces como la pauta para entender lo que significa la preclusión de la prueba documental. Ahora, dicho eso, aquí viene, digamos, la pregunta. ¿Será que en el proceso abreviado también se da este efecto? Es decir, precluye también la posibilidad de aportar documentos si no es con la demanda, en el caso del proceso abreviado. Esa es la pregunta que yo les formulo a ustedes. ¿Qué piensan? Esther, ¿qué piensa usted? Fíjense bien lo que dice el artículo 418. Repítame la pregunta, licenciado. Vaya, la pregunta es si en el caso del proceso abreviado se da la preclusión de la prueba documental. Entendida esta como el rechazo de una prueba documental si no se acompaña junto con la demanda. No, fue uno de lo que estuvimos viendo en la clase anterior y acerca de que en este tipo de audiencias la prueba se presenta el mismo día. Y
y en el video que usted nos mandó hacía referencia o énfasis de que si la prueba es que hay que trasladarse, pues se tiene que avisar, ¿verdad? Para que el juez pueda hacerlo. Pero esta es una de las ventajas, diría yo, de presentar el día de la audiencia las pruebas y el juez determinará si son válidas o las va a desechar. Ok. Muy bien, gracias. Gracias por su participación. Efectivamente, podemos decir que en el artículo 418 no se requiere, no se exige que junto con la demanda se acompañe la prueba documental que se pretende hacer valer. A diferencia del artículo 276. El artículo 276, que es el que regula los requisitos de la demanda en el proceso común, ese sí le dice ofrecimiento y determinación de la prueba como un requisito de la demanda. Ofrecimiento y determinación de la prueba. Vamos a entender que allí entra la prueba documental, que tiene que ser ofrecida y determinada desde el momento mismo de la demanda. Aparte de lo que dice el 288 y el 289, que están ubicados en las reglas del proceso común, mas no en las reglas del proceso abreviado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros leemos el artículo 418 y lo interpretamos en consecuencia, pues obviamente no se exige que junto con la demanda se acompañe la prueba documental, y menos con la advertencia de que va a precluir esa posibilidad si no se hiciera. No, eso no lo dice el artículo. Sin embargo, y aquí es importante tomar en cuenta lo que dice la doctrina. En el libro Código Procesal Civil y Mercantil comentado, el autor que explica este artículo 418 y que forma parte de la lectura recomendada para esta semana, este autor dice que aunque el código en este artículo 418 no lo exija, no lo diga, él recomienda que se haga. Es decir, que se adjunte a la demanda la prueba documental que se pretende hacer valer. Y es que, dice él, la parte final del artículo no solo habla de la demanda, de que se tiene que presentar copia de la demanda, sino que incluye documentos que la acompañen. Entonces, según este autor, el legislador sí pensó en documentos adicionales a la demanda. Es decir, no se presenta solo la muy demanda, sino que hay que presentar documentos acompañándola. Entonces, este autor interpreta el inciso último como que sí, pues, hay que agregar los documentos. Claro, el autor no se atrevió a decir que hay preclusión si no se hiciera. No, él más bien lo hace como una recomendación. Yo pensaría, en consonancia con lo que dice claramente el artículo, más las diferencias que podemos establecer entre los dos tipos de proceso, el común y el abreviado, que un juez no tendría la razón si le rechaza, por ejemplo, la prueba documental que se pretenda ofrecer en la audiencia única. Para mí, el juez estaría equivocado si le dijera al demandante: no, usted ya no puede ofrecer prueba documental aquí, porque tenía que haberlo hecho en la demanda. Yo creo que el juez estaría equivocado si resolviera de esa manera. Yo creo que en el caso del proceso abreviado, la audiencia única es el momento oportuno para ofrecer
todo tipo de prueba, aún la documental. Es decir, no participo yo del criterio de que haya preclusión en el caso del proceso abreviado. Una última pregunta. Creo que a María. María, solo tengo María A. María se me queda. Está por ahí. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo le quiero preguntar, una vez presentada la demanda, ¿qué sigue? Es decir, así esbozado en forma muy puntual, ¿cuál sería la tramitación que se sigue en el proceso abreviado una vez presentada la demanda? Vaya, pongámonos en el escenario. Usted, digamos que trabaja en un juzgado y llega una demanda simplificada. Y entonces viene el juez y le dice, vaya, tramítela. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo podríamos nosotros describir los pasos a continuación de haberse presentado una demanda en proceso abreviado? Iría quizás los documentos de lo de la prueba. Recuerde, como lo acabo de decir, que no necesariamente hay que agregar la prueba documental, que podría esta presentarse en la audiencia única. Entonces, digamos que la prueba vamos a dejarla para la audiencia única. De momento, necesitamos hacer algo con esa demanda, ¿no? Sí, la contestación de esta. Recuerde también que estamos en un proceso abreviado y Sí, que el sí. proceso abreviado se distingue del proceso común, entre otras cosas, porque la contestación de la demanda se va a producir en la audiencia única. A diferencia del proceso común, en el proceso común se emplaza al demandado para que conteste la demanda y se le da un plazo, de ahí su nombre, se emplaza, emplazamiento. Se le dan 20 días para que conteste la demanda por escrito. Así como la demanda era escrita, la contestación también se le pide que lo haga por escrito. Pero en el proceso abreviado la cosa cambia. Mire, le voy a recomendar a usted y a los demás la página 463. La página 463 del Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que es la que tengo yo aquí en pantalla ahorita. Y aquí en pantalla, en el último párrafo, se puede leer: presentada la demanda, el juez efectuará un control de admisibilidad dentro del plazo de 5 días. Entonces, lo que sigue, una vez presentada la demanda, es lo que nosotros conocemos como juicio de forma y de fondo o examen de admisibilidad, o como lo dice el autor en este libro, un control de admisibilidad. Es decir, lo que sigue es un análisis, un estudio de la demanda para determinar si reúne los requisitos de forma y de fondo que permitan su admisión a trámite. Entonces, ese control de admisibilidad, el juez lo va a realizar en un plazo de 5 días. 5 días tiene el tribunal para decir si la admite, si la rechaza o si le hace prevenciones. En el caso de que la admita,
entonces se dicta un auto de admisión. Y en ese mismo auto de admisión se señala fecha para la audiencia única. Eso sí, para que se admita la demanda, tiene que reunir todos los requisitos y todos los presupuestos de admisibilidad. Pero ¿qué tal si de ese control, de ese examen, de ese análisis resulta que la demanda tiene defectos? Bueno, vamos a distinguir entre defectos que se pueden subsanar y defectos que no se pueden subsanar, es decir, que son insubsanables, porque de eso va a depender lo que sigue. Si los defectos son insubsanables, es decir, si los defectos que tiene la demanda no se pueden subsanar, entonces se va a declarar improponible la demanda. Ese auto que declara improponible una demanda le pone fin al proceso y por lo tanto admite recurso de apelación. El auto que le pone fin a la demanda por considerarla improponible. Ese admite apelación. Pero si los defectos son subsanables, es decir, si se pueden corregir, si se pueden sanear, entonces el juez le va a conceder a la parte, en este caso la demandante, un plazo de 5 días para subsanarlos. Esa sería entonces la respuesta a esa pregunta que yo le formulé, ¿verdad? Como quien dice, ¿qué sigue dentro del proceso abreviado una vez presentada la demanda? Entonces la respuesta está aquí en este libro, en esta parte que leí, donde aprendemos que lo que sigue es el juicio, examen, test o control de admisibilidad. Un análisis de los requisitos de fondo y de forma. De repente, puede ser que la demanda los reúna a todos. Entonces se admite y en el mismo auto se señala fecha para la audiencia única. Pero puede ser que no los reúna esos requisitos, que tenga defectos, en cuyo caso hay que valorar si son insubsanables o si son subsanables. Siendo insubsanables, no se pueden solucionar, entonces se declara improponible la demanda. Siendo subsanables, entonces se previene a la parte para que los subsane, para que los corrija. Y una última pregunta para el que la quiera contestar. Ya dentro de la audiencia única, ya llegamos a la audiencia, ya dentro de ella, ¿cuáles son las fases, las etapas o los pasos que se deben seguir ya dentro de la audiencia? La primera es, pues el juez, como siempre, tendría llamada a la conciliación, ¿verdad? Okay. Entre las partes. Si es el caso que concilian, pues hasta ahí llega el proceso y termina. Pero si es el caso que no, pues entonces continúa, ¿verdad? Y empiezan ahí con los sellos, la pretensión, los alegatos y todo eso. Y ahí pues se presentan las pruebas que ese mismo día se llevan porque no se presentan anteriormente como lo estábamos hablando. Y luego pues de la admisión de la prueba y todo eso, y un juez, ¿verdad?, da su sentencia. Ok, muy bien. Muy bien, gracias, gracias. Y así es. Efectivamente, hay como una tramitación, ¿verdad? Un orden que el tribunal tiene que llevar para, digamos, a sacar a luz o llevar a buen término esta audiencia. Y recuerden que esto no deja de ser relevante porque ustedes están a punto de preparar una simulación de una audiencia única
dentro del proceso abreviado. Y es obvio que necesitan conocer esos momentos, esos pasos, esas fases o esas etapas que deben cumplir para poder desarrollar esta audiencia. Entonces, efectivamente, tenemos el artículo 426 que nos habla de un intento de conciliación. Es decir, lo primero que el juez tendría que hacer, obviamente, después de verificar la presencia de las partes y después de haber abierto la audiencia, darle apertura formal a la audiencia, el juez intentará que las partes lleguen a un arreglo que permita evitar la continuación hasta cierto punto innecesaria del proceso. En esa parte el juez debe tener mucho cuidado de que no se vaya a malinterpretar su rol. Debe tener mucho cuidado de no prejuzgar el fondo del asunto al momento de hacer propuestas de arreglo conciliatorio. Existe ese riesgo de un juez que por querer, digamos, lograr la conciliación, veladamente anticipe su criterio, veladamente o abiertamente, en el peor de los casos, anticipe su posible decisión. Eso es prejuzgar. Eso no se vale, no se puede, no es válido que lo haga. Pero existe ese riesgo. Un juez podría decirle, mire, yo que usted arreglaría, mano, porque créame que usted está con las patas hinchadas aquí. Todo parece indicar que usted va a perder. O sea, un juez no puede darse ese lujo de decirle eso a las partes, ya solo porque quiere que arreglen. No. Ese es un cuidado que el juez debe tener. Dice el 427 que si no hubiera acuerdo, si no hubiera consentimiento, voluntad, aveniencia, dice el código, en conciliación, se pasará seguidamente a la audiencia concediéndose la palabra al demandante. El primero que va a hablar después de ese intento de conciliación es el demandante. Y hay tres verbos aquí: ratificar, ampliar o reducir. Miren, con ratificar y con reducir no hay ningún problema. El problema que se puede presentar es con ampliar. Y es que recuerden que de la demanda se le ha hecho llegar una copia al demandado y se le invitó al demandado a acudir a la audiencia con todas las pruebas que pretenda hacer valer en defensa de su posición como demandado. Y también se le advirtió que su no comparecencia no iba a retrasar el proceso ni a impedir que continuara. Si usted no llega a la audiencia, igual se va a hacer. Aparte de que se le identificó adecuadamente y se le dijo que llegara con un abogado por la necesidad de una postulación letrada obligatoria. Es decir, el demandado ha llegado a la audiencia con base a lo que dice la demanda. Si el demandante la ratifica, estamos de acuerdo, no hay problema. Si la reduce, qué bien, mejor, no me afecta. Pero si la amplía, podría llegar a afectar al demandado. Y por eso dice que en ningún caso podrá hacer variación sustancial en la demanda. Es decir, no la puede modificar de manera sustancial, en su esencia. Es decir, no puede cambiar básicamente la pretensión. Entonces, ¿qué vamos a entender cuando se le faculta para que la amplíe? Los autores
son de opinión de que a lo más que puede llegar es como pretensiones accesorias, como si por ejemplo se trataba de una deuda que estaba generando algún tipo de interés y en la demanda original, llamémosle así, no se incluyeron esos intereses y viene y en la audiencia dice, mire, quiero ampliar la demanda en cuanto a que no le estoy perdonando los intereses, también los reclamo, también los quiero, los intereses. Ahí sí no habría problema, porque son pretensiones accesorias a la principal contenida en la demanda. Pero ya una pretensión principal que le quiera yo sumar a la otra que también es principal, ya no se podría, porque eso significaría una variación sustancial. Hecho eso, el demandado se le da la palabra al demandado para que conteste. Y lo primero que va a hacer, por indicaciones del tribunal, o sea, yo no le veo problema a que el tribunal le diga al demandado, vaya, mire, ahora que ya escuchamos al demandante que ratificó su demanda, le pido que conteste. Y lo primero que le pido es que me diga si en su opinión hay defectos procesales. Yo creo que eso es válido, que el juez le pregunte al demandado si él considera que hay defectos procesales para que los alegue en primer lugar, ya que eso es lo que dice el código que tiene que hacer el demandado. Pero el demandado podría no saber lo que dice el código y el juez sí. El juez le puede decir al demandado, vaya, mire, comience por favor alegando defectos procesales. ¿Hay defectos sí o no? No, señor juez, no hay. Ok, perfecto. Ahora, afirme o niegue concreta y puntualmente los hechos. Ya los conoce porque se le dio copia. ¿Qué dice? ¿Son ciertos o son falsos? Afirme o niegue. Ahora, ¿usted quiere contrademandar? ¿Quiere formular reconvención por su parte? ¿Sí o no? No, yo no. O sí, ok, entonces hágalo. Él puede reformular. Es decir, yo no le veo ningún problema a que la intervención del demandado cuente con esta guía. Recuerden, el juez es el director del proceso. Y eso no significa que le esté dando línea para nada. Lo que está haciendo es ordenando, dirigiendo el proceso. Claro, vamos a asumir que el demandado ha llegado con un abogado y que el abogado es el que va a hablar por él y que el abogado sabe lo que tiene que decir y en qué orden. Abro comillas. Si así fuera, excelente. Si no, para eso está el juez, para darle un orden a las distintas intervenciones que se están dando dentro del proceso. Acto seguido, bueno, el demandante contestará los defectos procesales alegados y la reconvención, obvio, en el caso de que se hayan dado esas alegaciones y la reconvención. Pero si no, pues no va a contestar nada sobre ello. Y también podrá alegar cuestiones relativas a la personalidad y representación del demandado. Podría ser que encuentre algún defecto en materia de postulación. No, que mire que ese poder que anda no me parece que sea un poder adecuado para este propósito. Ahí no dice que se le pueda representar en materias civiles y mercantiles, por ejemplo. Ahí dice que viene y que fue sustituido, pero en el poder no dice que tenga facultades para sustituir y sin embargo se sustituyó. Me parece que hay algo que no está bien ahí. Eso lo puede hacer perfectamente el demandante con relación a la representación que trae el demandado. Bueno, lamentablemente el tiempo se agotó y llegó el momento de ponerle fin a esta sesión, pero vamos a continuar después y no dejen de ver
el video de esta sesión y también el video del otro grupo que yo también siempre comparto con ustedes para que tengan, digamos, esa doble recordatorio de lo que se ha dicho. Ok, es todo por ahora. Pasen muy feliz tarde. Cuídense mucho.